Pues ustedes, con eso sí, no hay problema. Porque hay otra niña que ya sale y ya está organizado porque es de Patterson y de los que están. No, porque si es de Patterson yo puedo recogerla, yo no sé. Muy buenas tardes. Déjame ver. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, a ver, Gustavo, ¿cómo andas? muy bien, ¿y ¿Cómo tú? estás? Muy bien, muy bien, Excelente. gracias. ¿Ustedes allá? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo está el clima por allá? No, despejado, haciendo solcito. Sí, no está normal todo por allá. Sí, por hecho. Bueno, por aquí un poquito de calor. Estamos en verano, entonces el calor a Se veces se disparó. sube bastante. Se dispara, sí. Bueno, Claro. Bueno, bienvenidos. gracias. Empezar, entonces. Gracias. Buenas. Prashna Paramita Hridaya Sutra Avalokite Swara the Bodhisattva of compassion to the Prashna Paramita clearly so that the five skandhas are sunjat, thus transcending misfortune and suffering. O Shariputra, form is no other than Sunjata. Sunjata is no other than form. Form is exactly Sunjata. Sunjata exactly form. Feeling, thought, volition, and consciousness are likewise like this. O Shariputra, remember Dharma is fundamentally Sunjata. No birth, no death, nothing is deep. Nothing is pure, nothing can increase, nothing can decrease. In Sunyata, no form, no feeling, no thought, no volition, no consciousness, no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no seeing, no hearing, no smelling, no tasting, no touching, no thinking. No world of sight, no world of conscious, no ignorance and no end to ignorance, no old age and death and no end to old age and no suffering, no craving, no extinction, no path, no wisdom, no attain. Indeed, there is nothing to be attained. The Bodhisattva relies on Prashna Paramita with no hindrance in them. Just therefore no fear, far beyond upside. Use Allah's nirvana, past, present, and future. All Buddhas, Bodhisattvas rely on Prashna Paramita and therefore reach the most supreme enlightenment. Therefore, no Prashna Paramita is the greatest Dharani, the brightest Dharani, the highest Dharani, the incomparable Dharani. It completely clears all suffering. This is the truth, nor a lie. So set for the Prashna Paramita Dharani, set for this Dharani, and say Gate Gate Paragat Parasamgate Bodhi Swaha Hara Sutra. El Salón de los Espejos. Naciste a un carnaval. La vida es en realidad un carnaval. Todo hombre, toda mujer han nacido para celebrar su vida. Han nacido para ser parte de la celebración del universo. Han nacido para crecer en medio de esta celebración. Pero tus sacerdotes, tus religiones, tus dioses de barro, tus ídolos han invalidado al hombre desde su nacimiento. El hombre nace con alas y un potencial infinito. Y debido a los intereses creados por quienes tienen una inversión en esta sociedad, cada hombre que nace en esta tierra es doblegado, es invalidado para ser un seguidor de algún tipo de esclavitud, ya sea religiosa, ideológica o simplemente material. Todo ser nace libre, puro potencial, libre en esencia. En el momento en que naces, cae presa de la sociedad, de los conceptos, traumas, fobias y prejuicios de sus padres. Recuerda, los condicionamientos no son
tierra fértil para tu crecimiento como ser humano. Necesitas una tierra diferente en donde echar verdaderas raíces. Esa tierra fértil es lograda a través de la meditación, a través del viaje interior. Solo dirigiendo nuestra vida hacia el interior podemos rescatarnos a sí mismos. El Salvador está dentro de nosotros. El paraíso está dentro de ti. La verdad está dentro de ti. Pero esta riqueza hay que descubrirla. Y el descubrirla implica cambiar de dirección. La vida es simplemente como el salón de los espejos. Donde quiera que vas, tendrás el reflejo de algo. En ocasiones bello, en ocasiones feo. ¿Qué importa lo que veas? Es solo una proyección y nada más. Si piensas que tienes que luchar con algo que está frente a ti, estás peleando con solo una imagen, con solo una proyección, solo una imagen en el espejo de la vida. No luches inútilmente. Recuerda que nada es importante. Camina por la vida en recuerdo de sí. Ese es el secreto. Solo el recuerdo de sí es lo que necesitas. Y allí parte el verdadero viaje interior. Si te recuerdas a ti mismo, has comenzado tu viaje y no habrá vuelta atrás. De allí la liberación es solo cuestión de solamente caminar. La enseñanza parte del recuerdo de sí. Ni las palabras, ni las creencias, ni las iglesias, ni los sacerdotes tienen importancia en tu viaje interior. Todo comienza con el recuerdo de sí. Dile sí a tu real ser, a tu verdadera naturaleza. Tan simple como esto es la verdadera enseñanza del despertar. El comprometer el recuerdo de sí por una ideología, por una necesidad o por cualquier cosa te roba la oportunidad de crecer interiormente, de hacer tu viaje hacia tu interior, un viaje verdaderamente profundo. Recuerda, la vida es el salón de los espejos. ¿Qué es lo que hace que, o sea, cuando nacemos, o sea, todos los seres humanos, en el comienzo tenemos una belleza tan increíble, inspiradora, refrescante, eh, profunda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la belleza con la cual cada uno de nosotros nace. Sanos, ¿no? O sea, en todo el sentido de la palabra, con todo nuestro potencial, nuestros sentidos, etcétera. O sea, tenemos miles y miles de atributos con los cuales generalmente nacemos. O sea, excepto cuando, pues, por ya, digamos, designios del destino, pues, puede nacer un niño enfermo, pero en realidad, o sea, no es la regla nacer enfermo, ¿no? La regla, más que todo, es nacer, pues, con un cuerpo apto, ¿cierto? Para la vida. Y en este viaje o sea, de maravilla, que es la vida, porque ninguno de nosotros podría decir que la vida es otra cosa que algo más, que algo maravilloso, obviamente, ¿no? O por lo menos eso pensamos. No necesariamente es la realidad para muchos de nosotros, pero la vida es maravillosa en todo el sentido de la palabra. En fin, pero en este viaje del crecimiento, o sea, a medida que vamos nosotros adentrándonos en lo que es la experiencia de ser nosotros mismos, comenzamos a conocer realidades que obviamente se alejan, o sea, o comenzamos a adoptar realidades o a aceptar realidades que se alejan de la maravilla de la vida. ¿Cuáles son esas realidades? O sea, comenzamos a enfermarnos. Y comienzan las enfermedades muy básicas, ¿no? En el comienzo comenzamos nosotros la enfermedad de la imitación. O sea, comenzamos a imitar, ¿cierto? Los, aquí y allá, las cosas buenas, las cosas malas.
Comenzamos a enfermarnos a través de las actitudes que nos crean a nosotros tristeza, depresión, frustración. Comenzamos a enfermarnos generando la ira, generando tantas cosas que generamos, ¿no? O sea, individualmente en nuestro mundo. Y pareciera que, obviamente, que el propósito en realidad es no llegar verdaderamente a tener una vida completa, ¿cierto? Si miráramos, digamos, desde arriba, ¿no? O sea, los seres humanos no estamos interesados en llegar a tener una vida verdaderamente completa en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Con cualidades, capacidades, atributos, etcétera, ¿no? O sea, sino que al contrario, o sea, vivimos en una sociedad donde la enfermedad psicológica y mental, obviamente que tiene ya, es común, ¿no? O sea, es común la depresión, es común el suicidio, es común, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y esa realidad la hemos aceptado como común y corriente, como que es la realidad que para eso hemos venido, ¿no? Entonces, vemos que nuestro potencial, ¿no? O sea, que es posible para todos nosotros, pero entonces nosotros al caer básicamente, ¿no? En este olvido de lo que verdaderamente representa la vida, entonces pues de una u otra manera creamos individualmente situaciones dolorosas en nuestra existencia, ¿no? O sea, entonces hay sufrimientos y hay sufrimientos. O sea, algunos de nosotros quizás por la buena fortuna, o sea, no generamos sufrimientos terribles, pero hay personas que sin ningún verdaderamente intención de generar esos sufrimientos terribles, pues los generan en su vida, ¿cierto? Pero hay un común denominador en esto, ¿no? O sea, es la ignorancia de verdaderamente cuál es el sentido de la vida. O sea, porque al no tener un sentido, una dirección correcta, vemos que se nos dio en cierta manera un jardín, de niños teníamos un jardín muy bello, ¿cierto? Y en lugar de haber cultivado flores, armonía, etcétera, etcétera, entonces cultivamos, pues, o sea, muchos de nuestros sufrimientos. Y no podríamos nosotros culpar a nadie, porque a través de todas las experiencias de la vida, nosotros somos quienes tomamos las decisiones, ¿no? O sea, son nuestras decisiones las que nos llevan a nosotros a experimentar, ¿no? O sea, muchas cosas. Ahora, podemos llamar esto vida, o sea, si estamos simplemente interesados en pasar por la vida y decir, bueno, esa es la vida, ¿cierto? Pero si queda todavía en nosotros alguna pizca, ¿no? O sea, digamos, de rebeldía, o sea, una rebeldía con relación a verdaderamente estar interesados en no dejar que nuestra vida se pierda, ¿cierto? En las cosas que no tienen sentido. O sea, todos los días debemos de cuestionarnos, ¿no? Si lo que estamos haciendo tiene sentido. Entonces, si lo que estamos haciendo diariamente, ¿cierto? Nos lleva a nosotros, está contribuyendo, ¿no? O sea, a llegar al estado o llegar a la condición. Estamos hablando más que todo de llegar a una condición y a un estado, ¿cierto? Que como hombres y como mujeres nosotros podemos verdaderamente experimentar. Y esa condición obviamente que contiene todas esas cualidades que llamamos nosotros paz, llamamos nosotros amor, llamamos nosotros bienestar, llamamos nosotros comprensión, etcétera, etcétera. Entonces, si nuestra vida, ¿cierto? Obviamente que todos en esencia, como seres vivientes en esta creación, todos queremos ser felices, pero vemos como a pesar de que, pues, o sea, nuestra vida es tan corta, o sea, hacemos miles y miles de cosas, donde entonces diariamente, inconscientemente o conscientemente no estamos contribuyendo a llegar a ese punto que tanto anhelamos. Entonces, pues, obviamente que, o sea, pues, viéndolo desde desde la perspectiva, ¿cierto? Digamos, con el ojo de águila, por ejemplo, desde arriba, pues se nos podría preguntar por qué no aprovechamos el tiempo, por qué no aprovechamos la oportunidad, por qué no aprovechamos nuestra inteligencia, por qué no aprovechamos nuestros talentos, ¿cierto? O sea, como humanidad en general, vemos que donde quiera que nos movemos alrededor de la Tierra, estamos en la misma condición, preguntando, ¿no? O sea, ¿qué hacer para mejorar nuestra vida todavía? O sea, a pesar de que están disponibles, ¿cierto? Tantas herramientas, están disponibles tantos elementos nosotros para mejorar. Pero esta palabra de mejorar no entra mucho en nuestro vocabulario, ¿no? O sea,
vemos que la mayoría de los temas en los cuales nosotros nos enfocamos no son no están enfocados en el mejorar, ¿no? Están enfocados en la necesidad. Y nos volvemos obsesivos, estamos obsesionados con lo que nosotros llamamos necesidad. Obviamente que como individuos, ¿cierto? Nosotros podemos pensar o creemos individualmente que tenemos ciertas necesidades individuales, obviamente, ¿cierto? Y entonces estas necesidades se roban básicamente toda nuestra atención y nos roban básicamente todo el interés en hacer cualquier otra cosa, excepto, ¿no? O sea, resolver nuestras necesidades, ¿no? Ahora, cada uno de nosotros considera sus necesidades trascendentales, primordiales, más que importantes, ¿cierto? Y entonces vemos, por ejemplo, si nosotros llegáramos a tener la posibilidad de cambiar las necesidades personales, individuales con otra persona, lo más seguro es que nosotros no las cambiaríamos porque miramos las necesidades de otras personas como carentes de significado. Por ejemplo, obviamente que para una persona una necesidad puede ser llegar a querer tener un automóvil, por ejemplo. Esa es su necesidad y trabaja duro, ¿cierto? Para otra persona que mire esa necesidad dice, ¿para qué un automóvil? Cojo el bus, coge la transportación pública, etcétera, etcétera. Entonces vemos que si nosotros miramos objetivamente, ¿no? O sea, lo que nosotros, por lo que nosotros sacrificamos nuestra vida en cuestión de lo que creemos es una necesidad, pues a través de nuestra vida nos vamos a dar cuenta de que muchas de esas llamadas necesidades, ¿no? O sea, son simplemente una manera de nosotros alejarnos del verdadero propósito de nuestra vida, ¿no? Y entonces, obviamente que en esta condición que nos encontramos, ¿no? O sea, en este sueño profundo, ¿no? Entonces vemos que, claro, cada uno de nosotros estando atrapado. Entonces la enfermedad de la cual todos sufrimos, ¿no? O sea, al olvidarnos de cuál es el verdadero propósito de nuestra vida, entonces aparecen pues muchos otros, digamos, otros síntomas. Nos olvidamos entonces de cultivar buenas relaciones, nos olvidamos de cultivar, de cuidar nuestros recursos, nos olvidamos de prepararnos para la vejez, nos olvidamos de prepararnos para esto, para lo otro. O sea, entonces las llamadas necesidades, en lugar de verdaderamente traerle un beneficio y un bienestar al ser humano en general, o sea, nos hace olvidarnos de cosas importantes y trascendentales, ¿no? Entonces vemos que nuestro trabajo verdaderamente es hacernos conscientes de la enfermedad que tenemos. O sea, y todas las enfermedades radican, ¿no? O sea, físicas, mentales, emocionales, vitales, etcétera, radican en el olvido, o sea, de nuestra verdadera razón de ser. Y o sea, de cómo nosotros pudiéramos utilizar nuestros recursos correctamente, nuestra inteligencia correctamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ponerlo todo a trabajar juntos. O sea, entonces, cada uno de nosotros, obviamente, pues para que pueda entender básicamente lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos una gran organización, ¿cierto? Somos un gran conjunto de elementos que necesitamos aprender a trabajar. ¿Ya? Y tenemos que hacer que cada parte de nosotros trabaje en armonía con la otra. O sea, que la mano izquierda trabaje con la mano derecha, que el ojo izquierdo trabaje con el ojo derecho. Pero lo que sucede es que lo que hace la mano izquierda lo daña la mano derecha. Lo que hacen las manos lo daña la boca. Lo que hace la boca lo dañan los pies. Y eso lo aceptamos nosotros, ¿cierto? Podemos nosotros trabajar, por ejemplo, por años, podemos trabajar por décadas, podemos trabajar toda nuestra vida. Y en un momento determinado simplemente tirarlo todo por la ventana. No porque no tenga valor, sino simplemente por un capricho, simplemente por o sea, por un deseo, simplemente por desquitarnos con el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces vemos como nuestra falta de apreciación, ¿cierto? Por los recursos y, digamos, por los dones que hemos recibido en la vida, pues nos ha hecho, pues, muy insensibles, ¿cierto? A aprender a utilizar lo que somos, o sea, correctamente para poder entonces crear lo que podemos crear de nosotros mismos. O sea, nacemos con un potencial,
Y obviamente que morimos sin haber nosotros actualizado ese potencial. Entonces nos conformamos con muy poco. O sea, y no solamente nos conformamos con poco, sino nos conformamos con una, o sea, la mayoría de nosotros, o sea, generalmente pues nos podemos llegar a conformar con una gran cantidad de fracasos y nos conformamos con muy poco en general, ¿no? Entonces tenemos un gran camino que recorrer como seres humanos, ¿no? O sea, donde el crecimiento todavía no es una prioridad importante para nosotros. De ahí que entonces vemos el mundo en la situación en que nos encontramos. Entonces, al nosotros como individuos no interesarnos en el crecimiento, pues entonces, obviamente que al vivir en una sociedad, ¿no? Y entonces vivimos en una sociedad donde pues desafortunadamente imitamos a los demás. Entonces, si apareció la moda, seguimos con la moda. Si apareció la tendencia, pues vamos con la tendencia, ¿no? O sea, pero nunca aparece la moda, nunca aparece la tendencia de mejorar nuestra vida a través del entendimiento, ¿no? O sea, a través del conocimiento de sí mismos. Entonces, obviamente que pues estamos siguiendo los grandes ejemplos, ¿no? O sea, de los magnates, de los hombres de negocios, de las personas famosas, pero que obviamente que en qué terminan todas estas cosas. Al nosotros imitar, ¿cierto? Lo que no debemos imitar, quizás funcione para otros, pero no, o sea, y quizás si nosotros pudiéramos entender cómo funcionan las cosas, quizás estos individuos que han llegado a triunfar en esas áreas estaban viviendo auténticamente, ¿no? Pero nosotros simplemente al querer imitar, ¿cierto? Sucede muy a menudo, ¿no? O sea, en un trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pues podemos comenzar a trabajar muy humildemente en un trabajo. Y ya entonces, pues comenzamos a preguntar cuánto gana el vecino, cuáles son esto, ¿no? Y en un momento determinado, entonces comenzamos a querer lo que los demás tienen. Entonces ya queremos la oficina del jefe, entonces queremos ya estar en el otro escritorio, queremos estar en el piso más arriba, etcétera, etcétera. Entonces ya queremos imitar lo que los otros ya han hecho, ¿no? Sin darnos cuenta. Entonces estamos siguiendo básicamente ciegamente, ¿cierto? Unos ejemplos. Y obviamente que cuando llegamos allá a esa oficina, cuando ya llegamos a ese piso que tanto anhelamos, ya tenemos problemas de presión, ya entonces hemos tenido pues, ciertos fracasos, ya entonces hemos perdido oportunidades, ¿no? O sea, pero sin embargo, o sea, eso es lo que nosotros consideramos vida, ¿no? Estamos interesados básicamente en erradicar, o sea, la gran enfermedad, ¿no? O sea, que es la ignorancia del verdadero sentido de nuestra existencia. Entonces, por eso practicamos la meditación y vemos que la palabra meditación tiene la misma raíz que medicina. Entonces, si estamos nosotros interesados en sanarnos, ¿no? O sea, y vemos cómo la meditación tiene la capacidad de sanarnos físicamente, de sanarnos vitalmente, etcétera, etcétera, emocionalmente, y eventualmente la meditación tiene la capacidad también de sanarnos espiritualmente. ¿Ya? La meditación es la medicina, es la píldora mágica, ¿no? Pero lo curioso de la meditación es que no es simplemente algo que se tome y ya, ¿no? O sea, la meditación es algo que tenemos que madurar. O sea, necesitamos nosotros crearla en nosotros. O sea, es una experiencia que necesitamos descubrir, cultivarla, ¿cierto? Y hacerla que crezca. Entonces, de ahí que, obviamente, el problema para nosotros no meditar hoy en día no es que no queramos meditar, no es de que no estemos interesados, no sean muchas cosas, sino que simplemente no, o sea, nuestras necesidades, ¿cierto? Del sobrevivir en esta carrera, en esta imitación, de tener lo que los demás tienen, de experimentar lo que los demás experimentan, etcétera, etcétera. Entonces, hemos adoptado esas necesidades que no son básicas, ¿cierto? Y nos roban toda nuestra existencia. Entonces, solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor. ¿A dónde se ha ido? Por ejemplo, miremos hace 70 años, ¿no? O sea, hace 70 años, quizás ya a este punto muchas de las personas que vivían hace 70 años ya no están vivas, ya murieron. ¿A dónde se fueron sus trabajos? ¿A dónde se fueron sus preocupaciones? Si miramos 200 años, esta carrera, estas peleas, estas frustraciones, estos divorcios, estos celos, esta envidia, esto, ¿a dónde se fue? O sea,
¿cuál es el resultado, cierto? Si vemos objetivamente, nosotros simplemente a través de ver la realidad, pues, nos vemos que no tiene sentido. O sea, vemos cómo llegamos nosotros a quitarle la vida a otro ser humano simplemente por un pedazo de tierra. Después de 100 años, ¿qué sentido tiene? ¿Cierto? O le podemos quitar la vida a otro ser humano por esto, por lo otro. No importa las razones, ¿no? O sea, eso se sucede diariamente. Vemos que, o sea, estas llamadas, mal llamadas necesidades, obviamente que tenemos que hacer un inventario. O sea, nuestro trabajo diariamente tenemos que hacer un inventario. Si miramos nuestra vida como un negocio, ¿cierto? ¿No? O sea, como un trabajo, que tuviéramos un negocio, pues un negocio, o sea, simplemente para que podamos entender lógicamente, si tenemos un negocio, todos los días tenemos que mirar qué entró, qué salió, cerramos caja, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente, ¿por qué? Porque queremos que el negocio, obviamente, pues progrese, funcione, etcétera. Nuestra vida también es algo similar, pero nosotros diariamente no nos preguntamos qué logré, qué no, hoy qué logré, qué no logré, qué progresé, qué no progresé, y qué estoy ganando, qué estoy perdiendo, pero no estamos hablando del progreso material, no estamos hablando del progreso, o sea, de obtener las cosas, ¿no? O sea, no sé, como seres humanos, como hombres, como mujeres, entonces, ¿qué logré hoy? ¿Qué hemos logrado hoy? ¿Qué logré hoy? En mi necesidad, por ejemplo, de trascender esa ira que tanto me molesta y me molesta a los seres que me rodean, en trascender esta ignorancia con relación a cómo me comunico, en trascender, o sea, ¿qué logramos hoy? Entonces, todos los días tenemos que hacer un inventario, o sea, y deberíamos de hacer un inventario, ¿no? Para poder entonces darnos cuenta, o sea, de qué tenemos, qué carecemos, ¿no? Más allá de cualquier cuestión que nosotros llamemos necesidad. Entonces, al nosotros comenzar a observar que carecemos de muchas cosas, pero ¿por qué carecemos de esas cosas? ¿Y por qué necesitamos interesarnos en cultivar esas cosas que carecemos? Porque esas cosas que carecemos son las que verdaderamente nos impiden el bienestar. O sea, nos podemos nosotros, obviamente, siempre recalcamos y enfatizamos, ¿no? O sea, el poder de la comunicación. Todos nosotros deberíamos entrenarnos en la capacidad de comunicarnos toda la vida. Por muchas razones. O sea, por muchas razones. Obviamente que pues, si comenzamos nosotros como los básicos, ¿no? O sea, primero para comunicarnos con los seres que amamos, nuestros seres queridos. Saberles compartir lo que sentimos, saber expresar lo que pensamos. Porque si no podemos nosotros correctamente comunicar, ¿no? O sea, el amor que sentimos por las personas que amamos, entonces, pues, entonces, caos, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Y vemos que eso es lo que sucede. El amor existe, pero la incapacidad de tener solamente ese aspecto de la comunicación en la forma apropiada, pues entonces, no sé, la tristeza, ¿cierto? O sea, crear conflictos, ¿no? O sea, y entonces vemos que pues obviamente se rompen todos estos puentes, todas estas posibilidades de armonía. Y bueno, en fin, entonces este es simplemente un ejemplo, ¿no? O sea, y a pesar de que en realidad yo creo que nosotros pensamos que la mayoría de los seres humanos necesitamos mejorar en esa área, no nos interesamos por mejorar. En fin, entonces, bueno, está bien, listo, entonces, bueno, y hay muchas otras áreas, entendimiento, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos por la vida, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene de los problemas no sé, de la ira que tenemos, o sea, no necesariamente tenemos que ser personas violentas, etcétera, etcétera, pero las consecuencias de nuestra ira, o sea, la enfermedad física, nos enferma de muchas maneras, ¿no? O sea, nos daña el sistema nervioso, nos daña el cerebro, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, entonces, si nosotros pues, consideráramos, ¿no? O sea, hiciéramos un inventario y viéramos exactamente cuántas veces esta ira nos rompe la armonía. Y no necesariamente tiene que ser una ira donde pues explotamos o gritamos, ¿no? O sea, son iras que simplemente son muy simples, muy básicas, pudiéramos decir, pero que se acumulan, ¿no? O sea, entonces vemos que estamos nosotros actualmente en nuestra sociedad experimentando enfermedades nuevas, ya las enfermedades que aparecen realmente y ya desconocemos, ¿no? O sea, obviamente que muchas personas, por ejemplo, sufren de la enfermedad del lupus, una enfermedad que, bueno, por lo menos no sé si los que son
tienen ya muchos años sobre esta tierra relativamente, pues hace 50 años esa enfermedad era muy rara. Esa enfermedad no era común, o sea, podría existir, pero no. Ahora hoy en día hay organizaciones dedicadas a las personas que sufren de lupus, etcétera. No, o sea, los niños autistas, por ejemplo. O sea, niños, sí, siempre han nacido niños con problemas de aprendizaje, pero no. O sea, después de un tiempo, ¿cierto? En los últimos 50 años, todas estas enfermedades obviamente que ya se han convertido en la norma, ¿cierto? Al no conocer básicamente. Entonces vemos que, o sea, si nosotros miramos nuestra vida y hacemos un inventario, ¿cierto? O hiciéramos un inventario, no hay duda de que tarde o temprano, o sea, al nosotros vernos cara a cara, ¿cierto? Al nosotros ver nuestra condición, pues obviamente que pues tendríamos solamente dos alternativas, o seguir haciendo lo mismo, o sea, sin importarnos, obviamente, o podríamos nosotros tomar la decisión de hacer algo diferente. Entonces ahí es donde ya aparece la gran bendición de tener una enseñanza. Cada enseñanza obviamente tiene su sistema, tiene su método, pero dentro de la enseñanza, por ejemplo, comenzamos nosotros a enterarnos, ¿cierto? Comenzamos a recibir una cierta información que no es parte de nuestro programa, de nuestra programación, de nuestro funcionamiento. Y uno de esos elementos, uno de esos detalles, ¿no? O sea, que necesitamos nosotros básicamente aplicar en nuestra vida, es que necesitamos comenzar nosotros a hacer cosas que están fuera de lo normal si queremos mejorar nuestra vida. O sea, Einstein, por ejemplo, el gran científico, en una frase él explicaba, ¿cierto? Decía que el ser humano quiere ver resultados nuevos haciendo las mismas cosas diariamente. Entonces, vamos, una persona, por ejemplo, se levanta a las 6, se desayuna a las 7, se va al trabajo a las 8, llega a las 9, trabaja hasta las 5, trabaja hasta las 6, llega a su casa, así pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles, pasa el jueves, pasa un día, pasan 10 años, y entonces de un día para otro la persona dice, pero mi vida no cambia, ¿cierto? Etcétera. Entonces, y muchas de las cosas que nosotros hacemos, ¿cierto? Que hacemos lo mismo diariamente con todos y nunca hacemos nada diferente. Entonces, obviamente que ya la programación que tenemos no tiene en cuenta, ¿cierto? Que necesitamos tener un aprendizaje nuevo, necesitamos aprender algo nuevo, algo que verdaderamente lo podamos aplicar en nuestra vida. Vemos que, claro, si nosotros no rompemos, ¿cierto? Con la creencia, ¿cierto? De que la vida va a cambiar simplemente porque queremos o simplemente porque lo pedimos. O sea, como seres humanos, obviamente que ya podemos entrar en algo muy profundo, ¿cierto? En algo que eventualmente necesitamos nosotros llegar verdaderamente a comprender y a aceptar. Es que la responsabilidad de nuestra vida está en nuestras manos. Nadie más tiene la responsabilidad. Y vemos cómo nuestra vida, ¿cierto? No solamente pues, es nuestra vida, sino que queramos o no, afecta la vida de los demás. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pudiéramos vivir solos, ¿cierto? Sin ningún tipo de relación con los demás, pues no importa. Uno no hace nada, uno simplemente no hace nada, se vuelve un borracho, un drogadicto. Si uno no afectara a nadie, pues no habría ningún problema, ¿cierto? Si uno, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, o sea, no, o sea, simplemente estamos mirando una cruda realidad. Entonces, pues en ese momento, pues nadie podría decirnos nada porque no estamos afectando a nadie, pero tristemente, o sea, nosotros afectamos muchas cosas, afectamos la vida de muchos seres humanos. O sea, obviamente que si nosotros aceptamos, obviamente, o sea, la responsabilidad, primero de trabajar sobre nuestra propia vida. Y el trabajar sobre nuestra propia vida, pues entonces nos capacita, ¿cierto? Nos permite, nos da a nosotros, no sé, esa capacidad de nosotros no necesariamente influenciar a los demás, pero los afectamos directamente simplemente con la calidad de nuestra propia vida, ¿no? Vemos, es muy común, obviamente, que cuando, por ejemplo, en una familia alguien tiene un problema, pues toda la familia se afecta, ¿cierto?
Y cuando estudiamos nosotros la ley de caos, de karma, o sea, las leyes del karma, pues utilizamos uno de esos ejemplos, ¿no? O sea, si en una familia, por ejemplo, si alguien se ganara la lotería, pues obviamente que pues, sería maravilloso, pues afecta inmediatamente la realidad de todas las personas en esa familia. Pero si la persona, por ejemplo, entonces cae, o sea, va a la cárcel o tiene problemas de esto, lo otro, pues afecta a toda la familia. Entonces vemos que nuestra vida individual ni siquiera es una vida individual solamente. ¿Ya? Afectamos una gran cantidad de cosas a nuestro alrededor. Entonces tenemos pues obviamente lo primero, obviamente entender la trascendencia que tiene nuestra vida con nosotros mismos. Y ya más allá obviamente del potencial, pues tenemos que aceptar que también tenemos una responsabilidad con los demás. Entonces, bueno, vivimos en un mundo, ¿no? De que al ignorar básicamente estas cosas simples, entonces pues se van creando pues siempre muchas complicaciones. Ya creamos muchas complicaciones donde pues estamos o sea, en necesidad de encontrar verdaderas soluciones, pero al vivir una vida donde pues desconocemos todas estas cosas trascendentales, pues entonces podemos llegar a un punto donde ya entonces nos vemos sin esperanza. Y vivir sin esperanza, por ejemplo, materialmente, dice, bueno, nunca tuve dinero, me voy a morir pobre, pues bueno, perfecto, ¿no? O sea, es algo que, pues, no, o sea, no podríamos decir que es malo totalmente, ni bueno totalmente, porque hay personas que pueden no tener nada materialmente y estar bien, porque pues saben vivir. Pero no ese es el punto, pero cuando ya no tenemos esperanza con relación a nuestra alma, cuando desconocemos, no sé, el propósito, ni siquiera conocemos que tenemos alma. O sea, no conocemos cómo se alimenta el alma o cómo se vive, qué hay en el alma, etcétera, etcétera. Obviamente que, pues, o sea, si ya cuando ya no hay una esperanza, ¿cierto? De lo que es el alma, pues entonces vemos lo que sucede. Entonces, en el mundo actual, pues es un reflejo, ¿no? O sea, por eso hablamos y decimos que, pues, hay hombres y mujeres desalmados. Un hombre o una mujer desalmado no es raro hoy en día. O sea, ya es más común de lo que nosotros pensamos. Es porque ya, obviamente, que al no tener ningún tipo de esperanza, entonces obviamente que simplemente nos damos nosotros, ¿no? O sea, a no alimentar lo más trascendental en nosotros. Entonces vemos que necesitamos una medicina que cure todo, o sea, que nos cure todos. Entonces, claro, la meditación, obviamente que una meditación sin amor, pues es una meditación muerta. Entonces, la meditación tiene como base muchas cosas, pero la esencia de la meditación, obviamente, es el amor mismo, ¿no? Y el amor, básicamente, pues, en su forma, pues, obviamente que no nos puede forzar, porque el amor no es una imposición. O sea, el amor no puede forzarnos a nosotros a tener una buena vida, a tener una buena calidad de vida, a mejorar nuestra inteligencia, a tener una mejor capacidad en esto, a tener una capacidad en otro, a ir más allá de nuestras propias limitaciones, ¿no? O sea, y quizás, obviamente, la vida no nos puede obligar a hacer a otra persona feliz o que aprendamos a que a las personas que están a nuestro alrededor sean felices, ¿no? A pesar de que, pues, son cosas demasiado trascendentales, ¿no? O sea, en nuestra realidad como individuos, ¿no? Si no sabemos nosotros crear felicidad en las personas que nos rodean, entonces, ¿cuál es nuestro papel? Si no creamos felicidad, no podemos crear indiferencia. La indiferencia es ni esto ni lo otro. Entonces, si no estamos creando felicidad, si no estamos proveyendo solución, entonces estamos dando algo diferente. Entonces, obviamente que o es blanco o es negro, ¿no? O sea, no podríamos decir que, por ejemplo, nosotros amamos, si nosotros amamos a algún ser, obviamente que sí, pero si amamos a alguien, por ejemplo, a cualquier ser humano, pues no podemos decir que lo amamos 30% y 70% no. ¿Ya? No podríamos decir eso, ¿cierto? Lo mismo sucede con la felicidad. No podemos hacer a nadie 30% feliz y 70% no. O sea, entonces, 70% no es feliz. Como quien dice, es la mayoría. Entonces, como quien dice, las personas no es feliz. Entonces, eso es lo más trascendental. O sea, y al final, obviamente, cuando miramos nosotros el final
de nuestra experiencia al final, cuando ya entonces nosotros nos sentamos, ¿cierto? Al final del día, ya hacemos el inventario, ¿cierto? De qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que contribuimos, qué es lo que recibimos, etcétera, etcétera. Entonces podríamos darnos cuenta de que hay un gran potencial para crecer en esa área, ¿no? No estamos hablando tampoco de que, pues entonces, por no hacerlo, pues obviamente nos cancela la vida, ¿no? No, la vida no nos cancela. Nosotros mismos, se pudiera decir que a nosotros olvidarnos, pues perdemos. O sea, como dice el dicho, un músculo que no se utiliza se atrofia, ¿no? Entonces, volvemos a hacer la pregunta, ¿cuánto es 12 por 23? Ya, entonces ya estamos en problemas. Entonces ya no sabemos. O sea, hace 50 años esto era más común. O sea, ya cada uno tendría la respuesta. ¿Por qué? Porque no existían las calculadoras, nos tocaba utilizar el cerebro. Ya no necesitamos utilizar el cerebro, ni con las cosas más básicas. Inclusive hoy en día, por ejemplo, entonces ya es terrible, ¿no? O sea, ya los jóvenes, personas jóvenes, por ejemplo, ya uno les dice, por ejemplo, vamos a ir a un lugar, hay que coger la siguiente calle, hay que hacer una derecha, etcétera, etcétera. Algo tan simple como llegar a un lugar en una dirección que se hacía común y corriente años atrás, ya no pueden funcionar sin un GPS, ¿no? Sabemos de que podemos llegar sin la necesidad del GPS, pero sin embargo o sea, ya no queremos utilizar simplemente el recuerdo de que hay que coger esta calle, hay que coger la otra calle, hay que hacer una derecha, ya no queremos. Entonces vemos que ya ni siquiera queremos nosotros hacer lo más básico, ya lo más básico que es activar nuestras neuronas, etcétera. Entonces, si no queremos utilizar lo más básico de nosotros para lograr las cosas básicas, imaginemos querer utilizar nuestras neuronas para mejorar nuestra vida. O sea, es algo que, pues, o sea, lejos, muy remoto. Antiguamente, por ejemplo, cuando uno quería aprender algo, entonces uno, bueno, o sea, esto no estamos hablando 100 años atrás, estamos hablando 30 años atrás, 40 años atrás. Si queríamos aprender algo, ¿a dónde nos tocaba ir para aprender algo? Tenía uno que salir de su casa, tenía que esforzarse, o tenía que ir a una escuela, o tenía que ir a una universidad, o tenía que ir a una biblioteca, ¿no? Si uno quería aprender algo. Pero ese aprendizaje tenía un valor diferente. Era un aprendizaje de verdad. Hoy en día tenemos a nuestra disposición todos los libros a través del Internet, todo está, y no aprendemos nada, ¿no? O sea, igual, tenemos toda la tecnología a nuestra disposición y no aprendemos nada. Entonces, a pesar de que todo está ya disponible, si queremos aprender chino, ahí tenemos se mete uno y aprende chino con videos y no queremos. ¿Ok? Pues ¿para qué? ¿Cierto? Queremos mejorar ciertas cosas, entonces entonces cada día en realidad nosotros de verdaderamente interesarnos verdaderamente por mejorar nuestra condición. Y no estamos hablando solamente de una cosa, o sea, nosotros podemos, o sea, expandir nuestro conocimiento, nuestra conciencia, y eso se va a traducir a mejores relaciones, se traduce a mejores condiciones, se traduce básicamente a llegarte algún día a tener una apreciación de lo que verdaderamente tiene valor. Por ejemplo, nosotros vemos que en nuestra sociedad es muy fácil escuchar en ocasiones, escuchamos que a alguien le quitaron la vida porque no se dejó robar los zapatos o porque no se dejó robar el reloj, ¿cierto? ¿Cierto? Vemos como la apreciación de lo que es valor, es de valor para una persona, pues, o sea, entre más básico, entre más primitivo sea, pues es algo que no tiene, no, o sea, perder la vida por eso. Entonces, bueno, o sea, lo podemos ver, pero, o sea, si nosotros hiciéramos un inventario diariamente y nos diéramos cuenta por qué estamos nosotros perdiendo nuestra vida, o sea, ¿qué estamos defendiendo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Que lo que se está robando nuestro bienestar, que se está robando nuestra salud, que se está robando nuestra sanidad, que es nuestra paz mental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente que pues hay ejemplos y ejemplos, ejemplos. Entonces, obviamente que cada uno de nosotros, pues,
podría ser el ejemplo de uno, el ejemplo del otro, pero ahí es donde, por ejemplo, el inventario, pues es importante. Necesitamos hacer un inventario. Y así entonces, con ese inventario de nosotros mismos, entonces, pues entonces nos acostumbramos entonces a darnos cuenta qué es lo que carecemos, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos. Y entonces así vamos, o sea, llegaremos un día en que nos interesamos en mejorar. Y entonces comienza un camino solitario, porque el camino de mejorar como seres humanos es solitario. O sea, no hay muchas compañías en eso. O sea, recuerdo que cuando unos muchachos jóvenes querían salir, el muchacho le dijo a la muchacha, ¿por qué no vamos a la biblioteca un ratito? O sea, muchos años atrás. Y la muchacha dice, ¿a la biblioteca? ¿Para qué? ¿Perder el tiempo en la biblioteca? Obviamente que, o sea, no era simplemente pues como una manera de molestar a la muchacha, pero si nos preguntara a nosotros, ¿a dónde quiere ir? ¿A la playa o a la biblioteca? Pues a la playa. Si quiere ir a beber o a beber. Si quiere ir a bailar, ¿cierto? O sea, aprendizaje no está dentro de nuestro comportamiento normal, ¿no? Entonces, pero no estamos hablando tampoco del aprendizaje, ¿cierto? Carilargos y entonces ya carentes de sentido en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Para nada. Podemos nosotros crecer alegremente, ¿cierto? Crecer en un ambiente de celebración, en un ambiente de abundancia, ¿cierto? En un ambiente de bienestar, de compartir, etcétera. Podemos crecer. Eso es lo que un retiro hace, un retiro crea esas condiciones, ¿no? O sea, y nuestra vida en general, nuestro propósito básicamente, que obviamente que pues queremos, luchamos diariamente y continuamos luchando, ¿no? O sea, es de que nuestra vida sea como un retiro. O sea, ¿qué es un retiro? Un retiro no significa, la palabra retiro quizás la asociamos con aislarnos de la vida. Todo lo contrario, los retiros que nosotros hemos hecho por todos los años que hemos hecho retiros, no son retiros donde nos aislamos, ¿cierto? A sentirnos mal solamente o a llorar solamente o a hacer esto solamente, no. O sea, donde entonces pues comenzamos nosotros a redescubrir el valor que la vida en general tiene, desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos al momento en que nos acostamos. Entonces, todos los elementos que se dan básicamente en un compartir bajo esas condiciones, obviamente entonces está el compartir, está todo, la comunicación, todos los elementos humanos aparecen, ¿cierto? En los diferentes tipos de retiros que hacemos. En fin, entonces, pues ese es el propósito, ¿no? O sea, pero, ¿qué significa? Que hay, el propósito de esas actividades es aprender, ¿no? Entonces ya aparece pues, el primer gran obstáculo, ¿no? O sea, entonces, claro, sabiduría, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos definir lo que es sabiduría, pues obviamente que todas estas cosas son conceptos, ¿no? O sea, quizás pues en algún día nosotros lleguemos a comprender todas esas cosas a través de nuestra experiencia. Pero, o sea, cuando en una ocasión, en la antigua Atenas, hubo un sabio muy famoso, quizás ustedes lo han escuchado, Sócrates. Sócrates. Entonces Sócrates decía, lo único que sé es que nada sé. ¿No? Y eso lo repetimos nosotros a veces cuando estábamos con los amigos. No, lo único que sé es que pero te estás burlando, ¿no? O sea, simplemente se está riendo. No, porque en realidad no estamos diciendo que no sabemos, al contrario. Estamos diciéndoles que sabemos mucho, ¿no? O sea, entonces, pero generalmente pues eso demuestra lo burros que somos, ¿no? De muchas maneras. Pero, o sea, obviamente que en nuestro comportamiento normal no está el interés de aprender, ¿cierto? O sea, el interés no está porque nuestra vida diaria no demuestra aprendizaje, ¿no? Demuestra, como hablábamos en el comienzo, ¿no? O sea, que las necesidades deben de ser llenas, nada más. Entonces, obviamente que el niño que nació o la niña que nació, ¿cierto? Bello, radiante, etcétera, etcétera, con ese potencial ilimitado, etcétera, etcétera, pues entonces lentamente obviamente se nos olvidó que había un crecimiento que tener, ¿no? Al no crecer, básicamente, entonces el único resultado que tenemos nosotros, pues es, o sea,
el resultado de la ignorancia, de no saber cuál es el propósito de la vida. Ahora, la vida nos deja a nosotros aprender a través de nuestro propio sufrimiento, pero inclusive el sufrimiento que tenemos no es lo suficientemente fuerte. O sea, sufrimos terriblemente. O sea, no importa. O sea, hay personas que tienen grandes sufrimientos, otros tienen pocos sufrimientos, pero ¿qué sufrimientos hay? Y a pesar del sufrimiento, o sea, a pesar de lo que el sufrimiento trae, no es una inspiración al aprendizaje. A decir, no necesito, o sea, podríamos llegar a un punto o necesitamos llegar a un punto, es decir, necesito salir de esta condición. ¿Por qué? Porque si al estar en una condición que cuando nuestro propio corazón nos reclama, ¿no? Que estamos en una condición donde no podemos desarrollar nuestra vida correctamente, ¿cierto? Que no podemos nosotros desarrollar nuestro potencial, etcétera, etcétera. Entonces, pues, o sea, deberíamos nosotros de decir, necesito salir de esta condición. Ahora, obviamente que entre más nosotros nos adentramos en nuestra experiencia individual, pudiéramos nosotros llegar a decir que algún día podemos llegar a decir, necesito liberarme espiritualmente, necesito liberarme de esta condición, de esta rueda, de este círculo vicioso del nacer y del morir, donde entonces, pues, nos vamos a encontrar con las mismas experiencias, vida tras vida tras vida. Y no solamente con las mismas experiencias, ¿no? Sino con las experiencias que se van complicando. Entonces, en una vida se da de una manera, en otra vida se da de una manera más complicada y al final, básicamente, entonces terminamos entonces, obviamente, ya en una destrucción completa. O sea, gran parte del planeta, o sea, ya la población de este planeta ya ha nacido en condiciones muy difíciles, guerra, necesidad, progresa, ¿no? Pobreza, etcétera, pero ya es gran parte del planeta. O sea, y a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Hace 100 años había pobreza, pero era un tipo de pobreza diferente. Ahora la sobrepoblación, ¿cierto? La delincuencia, etcétera, etcétera, pues va complicando más la situación. Si volvemos a nacer, ¿cierto? Si de pronto volvemos a nacer, entonces, ¿en dónde vamos a nacer? Con el karma que estamos generando. El derroche, la falta de amor, la falta de comprensión, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que obviamente que pues la vida entonces no nos puede premiar, ¿cierto? Por habernos olvidado de nuestra razón de ser, sino que pues, nos vamos complicando profundamente. Entonces vamos nosotros entendiendo, ¿no? O sea, que hay una medicina que es una medicina que nos puede ayudar totalmente, ¿no? O sea, que está la medicina para alcanzar lo imposible. Cada uno de nosotros debería de ser un ejemplo de alcanzar lo imposible. O sea, queremos cosas posibles y lo posible no requiere mucho esfuerzo. Muchas personas siempre alcanzan lo imposible, pero si no tenemos una visión que tenga que incluya algo imposible, pero sabemos que para la vida no hay nada imposible. ¿Qué es lo imposible para nosotros? Ser felices, por ejemplo. Estar en una condición óptima. Dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? O sea, quizás lo consideramos como imposible, pero ¿por qué no buscamos lo imposible en ese sentido? ¿No? O sea, eso tiene más sentido, ¿no? O sea, eso nos daría a nosotros una experiencia muy diferente. Entonces vemos que, claro, ya entonces, pues, ¿cómo nos desapegamos, cierto? Al amor que le tenemos a las cosas. O sea, ya estamos dispuestos a morir defendiendo un pedazo de ladrillo. Pero es que, bueno, si un pedazo de ladrillo, un ladrillo tiene más valor, ¿cierto? Que nuestro potencial, pues entonces simplemente hemos dado nuestra herencia por un plato de lentejas, ¿no? Entonces, obviamente que el trabajo pues, nuestro trabajo es de sensibilizarnos ante la realidad, en las realidades correctas de la vida. ¿Ya? El condicionamiento y toda la programación que existe desde el momento en que nos envían a la escuela hasta etcétera, etcétera, es para que nos olvidemos
O sea, para que nosotros valoremos todo lo que nos hace olvidar del valor de la vida. O sea, y entonces, claro, cuando ya nos acostumbramos a valorar, o sea, una piedra, un ladrillo, más que nosotros, o sea, entonces, pues ya, entonces, ¿cómo nosotros cambiamos ese gusto o cambiamos esa creencia? ¿No? Entonces, en ocasiones la vida nos quiere ayudar a ver si nosotros, pues, o sea, retomamos, ¿no? O sea, y entonces aparecen las ciertas lecciones en la vida que son dolorosas. Y a pesar de que recibimos lecciones dolorosas, pues, no, o sea, como que no retomamos el interés, sino que al contrario, o sea, hasta nos podemos volver más duros, nos podemos volver más ciegos, ¿cierto? O sea, entonces podemos generar más escepticismo con relación al espíritu. O sea, o podemos nosotros verdaderamente creer que podemos nosotros solucionar las cosas de la vida sin el espíritu. O sea, pudiéramos creer que es posible. O pudiéramos creer que básicamente podemos nosotros lograr eh, solucionar las cosas no, o sea, de la vida diaria simplemente con la ciencia, o sea, que nos venden los científicos actuales, ¿cierto? Entonces, claro, al nosotros haber ya aceptado, ¿cierto? Que esa es una realidad absoluta, o sea, pues entonces ya, de muchas maneras, pues no es que haya mucha esperanza para nosotros. Ya, entonces simplemente somos una inversión, ¿cierto? Somos simplemente un número más, ¿no? O sea, cuando nosotros trabajamos en lo que nosotros llamamos como la rueda de la medicina, o sea, entonces aprendemos a no ser un número más, una estadística más. En ocasiones miramos las estadísticas, o sea, que obviamente que solamente utilizamos las estadísticas de aquí en Estados Unidos, pero hace aproximadamente unos 10 o 12 años, estamos mirando las estadísticas de las personas que se suicidan en Estados Unidos. Y de ahí comenzamos a hacer siempre estudios con las estadísticas. Anualmente, solamente en Estados Unidos, anualmente, que se reportan personas que se suicidan en Estados Unidos, estaba 33,000 personas por año. 33,000 personas que se suicidan hace 12 años en Estados Unidos por año. Solamente una estadística, ¿no? O sea, de las que se reportan. Ahora, personas que son diagnosticadas con diabetes, por ejemplo, anualmente. 33,000 son pocas, ¿no? Personas que son diagnosticadas con cáncer, 33,000 son pocas. Personas que son diagnosticadas con, no sé, hipertensión, las estadísticas son pocas. Las personas que son diagnosticadas con problemas de la tiroides, las personas que son diagnosticadas con, entre comillas, bipolaridad, pocas, ¿cierto? Solamente en un país. Ahora, si vemos las estadísticas, ¿cierto? O sea, etcétera, etcétera. Entonces vemos que entonces, ¿en dónde nos encontramos nosotros? Nosotros en algún momento vamos a ser parte de esas estadísticas, queramos o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos dentro del sistema. Ahora, lo que estamos buscando es que nosotros no seamos parte de esas estadísticas. Pero la responsabilidad no es del gobierno, ni de los médicos, ni de los profesores en la escuela. O sea, vemos como los niños, por ejemplo, que no quieren estudiar, no estudian porque el problema es del profesor, no es de los niños. Entonces, nosotros somos iguales. Ya, nosotros, el problema no es mío, el problema es de ¿no? O sea, de la ciudad, el problema es del Estado, el problema es del país, el problema siempre es de alguien más. Entonces, algún día tenemos que nosotros entender, o sea, obviamente que nuestra condición, ¿cierto? O sea, nosotros no debemos ser parte del sistema, porque al sistema no le interesa, porque vemos que una vez que ya somos nosotros diagnosticados con esto, con lo otro, ya. Entonces nos meten dentro del sistema, ¿ya? Y entonces ahí ya quedamos atrapados en el sistema. Y entonces ya no existe cura para la diabetes, no existe cura para la bipolaridad, no existe cura para el cáncer, no existe cura para nada, ¿no? O sea, dentro de ese sistema destructivo en el que nosotros vivimos.
Y sin embargo lo aceptamos, y sin embargo contribuimos, y sin embargo lo defendemos, ¿no? Pero aquí, allá, en todas partes. Entonces, si nosotros mismos, si nuestra vida no es un ejemplo, ¿cierto? No es que tenemos que salir a pelear, no tenemos que salir no sé, a protestar en las calles, ¿no? Para nada. Recordemos que nosotros primero afectamos nuestra vida, después afectamos la vida de los demás, conscientemente. Entonces, si nosotros manejamos nuestra realidad correctamente, automáticamente la realidad de las personas que nos rodean es afectada de una manera positiva, de una manera correcta, ¿no? Vemos que, claro, no ser parte del sistema, pero ahí es donde el individuo comienza a recobrar su individualidad, donde ya somos individuos, donde aparece una integridad, ya la integridad que estamos buscando, ¿cierto? La palabra integridad llega a ser parte de nuestro vocabulario. En este momento no lo es, que no somos personas íntegras, ¿no? Una persona íntegra es una persona completa, es un ser completo, ¿no? O sea, la integridad. Entonces lograremos algún día alcanzar esa integridad donde estamos completos. Entonces ya podemos nosotros decir que nosotros somos responsables por nuestra vida, que somos responsables por nuestras condiciones, que somos responsables por nuestro bienestar, que somos responsables por el bienestar de las personas que nos rodean, etcétera, etcétera. O sea, hasta el punto que, o sea, podemos llegar a reconocer el nivel de responsabilidad que tenemos, ¿no? O sea, cómo funciona nuestro hígado, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. A ese nivel tenemos que llegar, porque ese es el propósito de nuestra vida. Reconocernos como, o sea, una manifestación de la creación y entonces, pues, o sea, aceptarlo y desarrollarlo, ¿no? O sea, crecer en esa conciencia. Pero obviamente que pues, si diariamente nosotros, o sea, no estamos viviendo con esa rebeldía, entonces pues, es muy difícil, ¿no? O sea, que pues lleguemos nosotros. Y esa rebeldía, realmente que nos lleva a vivir vidas muy diferentes, ¿ya? Vidas con más sentido. O sea, por ejemplo, cuando hacemos estudio del uso del tiempo, el uso del dinero, generalmente las personas creemos todos que el ser millonario crea felicidad, por ejemplo. Esa es una creencia, ¿cierto? Que es general. O sea, entonces, ¿qué significa ser millonario? Haber ganado millones de dólares, ¿cierto? Entonces, si miramos nuestra vida, cuando trabajamos nosotros, 50 años de nuestra vida, ahí nos hemos ganado un par de millones de dólares ya. Entonces ya hemos ganado millones de dólares, entonces ya deberíamos estar muy felices. Porque cuando añadimos, ¿cierto? Cuando sumamos todo, cualquier persona diría, ¿y usted qué hizo con esos 2 millones de dólares que se ganó todo? Ah, no sé a dónde se fueron, ¿cierto? Entonces, el dinero no crea felicidad, para nada. Ya hemos ganado mucho dinero. Todos los meses, todas las semanas ganamos dinero. Entonces, ¿cuál es la felicidad que trae el dinero? ¿No? Pero sin embargo, la creencia, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque pues obviamente que ya es una programación que o sea, simplemente estamos ciegos, ¿no? O sea, y defendemos ciegamente todas esas creencias. Pero en fin, o sea, no estamos hablando de que, bueno, entonces no, o sea, cada uno necesita hacer su inventario. Entonces, bueno, entonces dejemos el dinero tranquilo porque eso es algo muy sagrado, pues, eso no se debe tocar. Entonces, para otras personas es sexo. Para muchas personas quieren mucho sexo. Entonces, bueno, entonces si mucho sexo es felicidad, entonces ya esas personas serían felices. Todo lo contrario. Ok, perfecto. Entonces, si tomar alcohol entonces es felicidad, entonces ya el alcohólico pues está ahogándose en la felicidad, ¿cierto? O sea, vemos que nuestras creencias todas prueban ser falsas. ¿No? No aparecen, o sea, mejor nada, o sea, nada, o sea, todas nuestras creencias. Y sin embargo, a nosotros, claro, a nosotros no hacer un inventario en nuestra vida, pues continuamos atrapados en eso. Todavía que estamos convencidos que un whisky en las rocas un sábado en la noche nos hace feliz. Todavía.
Bueno, en fin, o sea, en fin, entonces, pero es un inventario que tenemos. Entonces tenemos que no tomar todas estas cosas como simplemente una creencia o simplemente un mandamiento para seguir. No, tenemos que llegar nosotros a través de nuestra propia observación, ¿cierto? A través de hacer un inventario de nuestra vida, a ver si es verdad o no. Y entonces, lo que es verdad en nosotros, hacerlo. Sí, sí, entonces somos científicos de nuestra propia vida. Ahora, muchas de las cosas que hacemos no son verdad, pero las hacemos para demostrarles a otros que son verdad. Entonces, muchas de las cosas que hemos decidido hacer en nuestra vida no son porque verdaderamente sean realidad, sino porque por frustración, por complejo de inferioridad, etcétera, etcétera, queremos que otros crean que son verdad. Muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay que comprobarlo. Entonces, pero el problema con todas estas cosas es de que nuestra vida es muy corta. No tenemos tiempo como para nosotros comprobar todas estas cosas que hemos hecho falsas. O sea, deberíamos de evitar, tarde o temprano necesitamos adquirir la capacidad de ver antes de que nosotros comencemos a hacer algo con nuestra vida, de que es falso o verdadero, antes de tomar los pasos. Antes de invertirle 5 años a esto, por ejemplo, antes de invertirle 10 años a esto, antes de invertirle 30, 40, 50, 70 años a esto, necesitamos nosotros evitar hacerlo. Porque la vida no la podemos volver atrás. Entonces, bueno, eso sería lo ideal. Pero sin embargo, es posible. O sea, en el momento actual donde nos encontramos, entonces debemos de decir, bueno, no importa. O sea, ¿cuánto me queda de vida? Es un inventario. ¿Qué vida quiero? ¿Cierto? Ya el pasado, ya ha pasado. De aquí en este momento en adelante, ¿qué realidad quiero experimentar? La misma que viví hace 10 años, con la misma preocupación, la misma ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto, está bien. No tiene la libertad de hacerlo. O tenemos la sensibilidad de decir, no, de este momento en adelante, no, o sea, no, o sea, soy la persona que sé que soy. O ser la persona que sabemos que somos. Ahora, claro, o sea, ¿quiénes somos? Si creemos que somos amorosos, que somos generosos, que somos amables, etcétera, etcétera, pues entonces partamos desde ese principio. Si alguien se quiere meter a una pandilla, si alguien se quiere volver alcohólico también, bueno, si eso es lo que quiere hacer, pues lo puede hacer. Depende pues de donde nos encontremos. O sea, obviamente, o sea, que estamos hablando de partir desde lo mejor de nosotros. Entonces hablábamos del amor anteriormente. Entonces, obviamente que lo mejor en nosotros es el amor mismo. Entonces, si en nosotros hay amor, entonces pues nos va a exigir, nos va a pedir que comencemos desde lo mejor en nosotros. Y entonces vamos, o sea, comenzamos a vivir, ¿cierto? Y cada instante. Entonces, el punto, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para inspirarnos a hacerlo? ¿Cierto? Entonces, al meditar, podremos nosotros darnos cuenta de que nosotros somos eternos, que la vida no se termina a los 80, a los 90, etcétera. No, somos eternos. Entonces el viaje en el viaje que nosotros estamos no termina en el momento en que nuestro cuerpo físico se muere, no, para nada. Entonces, ¿por qué no empezar? Porque nuestro viaje es eterno en esencia. Entonces aparece una posibilidad mucho más grande, ¿no? Y no estamos hablando de que nos vamos a ir al cielo tampoco, pero vamos a hablar de que entonces desde hoy, entonces comenzamos a expresar una realidad diferente, ¿cierto? En nuestro viaje por la creación misma, ¿no? Es lo que se llama conciencia. O sea, nuestra conciencia entonces adquiere ese entendimiento de que no estamos aquí solamente para hacer esto, para hacer lo otro, sino que ya entonces estamos aquí para alcanzar no solamente un potencial, sino es un propósito más elevado. Ya entonces nos vamos a dar cuenta de que entonces, si esa eternidad se hace posible, entonces ya si logramos tener esa experiencia de eternidad, entonces
¿no? Ya, entonces no hay problema. Y entonces, ¿qué sucede? Se nos extiende la vida. Una persona que tiene que siente bienestar en sí mismo, vive más años. Cuando nosotros estamos compungidos, frustrados, etcétera, vivimos menos años por naturaleza, porque esas son emociones y estados desgastantes de nuestra condición, ¿no? Si la alegría correctamente hablando, o sea, el bienestar correctamente, extiende nuestra vida, extiende nuestro, obvio, el bienestar de nuestro cuerpo físico, pues se beneficia, obviamente. Entonces de ahí, pues obviamente que todos los grandes maestros, ¿cierto? Que a través de la historia hablan, ¿cierto? Pareciera que ellos saben que no mueren, pero no solamente es la fe y la fe ciega, ¿no? O sea, al contrario, ellos tienen la experiencia de que, entonces, cada paso que ellos toman, pues obviamente que está movido con ese entendimiento, entonces ya generan causas y consecuencias muy diferentes. A lo que llegamos a un punto nosotros en este mundo donde ya no queremos hacer nada, ¿no? O sea, y estudiamos esto constantemente. Vivimos en una sociedad donde todos queremos llegar a un punto donde no queremos hacer nada. Entonces, cuando ya no hacemos nada, nos atrofiamos. Es imposible, el ser humano necesita hacer algo, desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. Pero debería ser algo creativo, debería ser algo, o sea, que contenga amor, que contenga bienestar, que contenga paz, etcétera, ¿no? O sea, eso debería ser. Pero no sucede así, ¿no? O sea, hay que generar o sea, ese interés para nosotros poderlo tener vivo en nosotros. Entonces, el bienestar extiende nuestra vida. Y si queremos nosotros, si disfrutamos nuestras relaciones, si disfrutamos nuestra condición, pues queremos tener larga vida. Pero si no queremos disfrutar de esas cosas, pues obviamente que entonces optamos por vivir menos. Claro. ¿Quién quiere vivir, o sea, con tantas deudas, con tantos problemas, con tantas... Pues nadie. O sea, es lo natural, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, una persona que viva, por ejemplo, en una isla por allá, ¿cierto? Una isla lejana, pues, ¿qué preocupación tiene? Vive hasta los 100 años. ¿No? No significa que tenga sentido, ¿no? La vida, pero allá viven, ¿cierto? Nosotros aquí, o sea, en nuestra sociedad moderna, ¿cierto? Tratamos nosotros de extender la vida de los seres humanos, pero forzadamente, o sea, con máquinas, con medicinas que destruyen. Entonces, no estamos extendiendo la vida de una manera bella, de una manera amorosa, de una manera o sea, sana, sino con el contrario, forzamos a los seres humanos a que vivan, ¿cierto? Miserablemente, simplemente forzándolos a que estén vivos. Pero no se necesita de esas cosas, o sea, simplemente nuestra condición espiritual nos permite, si queremos. Pues por eso estamos hablando de lo que es la medicina de lo imposible. Entonces ya, y estudiar básicamente qué significa. Entonces, entrar verdaderamente, nos adentramos. Entonces, es la apreciación, ¿cierto?, de nuestra realidad. Es la apreciación de la vida, es la apreciación de los árboles, de las montañas, de las relaciones, de las personas, de todo. O sea, no hay nada que nosotros debamos de descartar como carente de importancia, ¿no? Y quizás entonces pues salirnos obviamente de esta idea de que solamente teniendo las cosas seremos felices y entonces pues generar una realidad mucho más trascendental donde podemos darnos cuenta de que, o sea, el amor tiene dimensiones que ni siquiera nosotros mismos podemos imaginar, son posibles para nosotros. ¿Ya? Para terminar, obviamente que lo podemos ver muy bien cristalizado, ¿no? O sea, en el amor de las madres, ¿no? O sea, y las madres, obviamente, que en su corazón desean que sus hijos sean felices. Todas las madres, en general, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa la felicidad? O sea, muy difícil. Entonces, el amor, si nosotros vemos la realidad de las cosas, el amor siempre está interesado en que todos los seres humanos sean felices.
Pero no es que la vida no quiere, no es que la vida no quiere que nosotros seamos felices, lo que pasa es que nosotros mismos nos hemos olvidado de crear las condiciones correctas de la felicidad. La felicidad es una condición que es el resultado del trabajo en sí mismo. Nada más. Esa es la felicidad. Entonces, quizás, o sea, queramos una felicidad más barata, ¿cierto? Queremos una felicidad más, más cómoda, donde no tengamos que ver nuestros errores, donde no tengamos que ver nuestros defectos, donde no tengamos que ver el daño que hemos hecho, donde no queramos, etcétera. Entonces, si queremos ese tipo de felicidad, pues entonces, pues el resultado es exactamente, o sea, es exactamente igual. La fórmula es matemáticamente precisa. Entonces, sembramos semillas de manzana, recibimos frutos de manzana. Sembramos peras, vamos a recoger peras. Entonces, lo que sembramos, recogemos. O sea, entonces, al hacer nosotros un inventario, ¿cierto?, de nuestra vida diariamente, entonces, ¿qué sembramos hoy? Entonces, ¿cuánta paciencia con fulanito, con fulanita? ¿Cuánto amor aquí y allá? ¿Cuánta entrega? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuánta generosidad? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? Y tenemos pues una gran lista de elementos que pudiéramos nosotros chequear. Y quizás ni siquiera hemos salido o estuvimos viendo televisión todo el día, o quizás nos estuvimos quejando porque esto, porque lo otro, o etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos a dar cuenta que, o sea, días como esos son muy comunes. En fin, entonces, pues es importantísimo, ¿no? O sea, que veamos, o sea, la trascendencia que tiene, o sea, entonces la medicina, la medicina para lo imposible, ¿no? Entonces, así como a veces leemos historias donde, o sea, encontramos una piedra mágica, ¿no? O sea, una joya mágica que nos concede todos los deseos, o encontramos el genio en la botella, o encontramos, o sea, no sé, el número de la lotería, pero eso está representando la meditación. La meditación es esa lotería, la meditación y el conocimiento de sí mismos es la joya mágica. Antiguamente era, no, o sea, se viajaba a través del planeta. O sea, ya obviamente que ya estamos tan cómodos que ya no, o sea, pero habían individuos que podían viajar toda su vida buscando esa joya. Porque algo en nosotros nos dice que es posible. Y antiguamente viajaban, o sea, viajaban a lugares muy remotos en busca de ese conocimiento, en busca de esa sabiduría, y lo lograban. Hoy en día que está disponible es cuando menos nosotros lo queremos, o sea, cuando menos nosotros nos interesamos. Entonces, obviamente que pues tenemos que volvernos, o sea, más receptivos, o sea, más sensibles ante lo que verdaderamente tiene valor, ¿no? Y entonces, obviamente que pues podríamos nosotros hacer muchas otras cosas, ¿no? O sea, hablábamos nosotros de que nos hemos ganado $2 millones mínimo ya en esta vida. Bueno, ¿en qué hemos invertido nuestro tiempo, ¿no? O sea, ¿en qué hemos invertido ese dinero? Ahora, ¿por qué no invertimos en algo más hermoso? En nosotros mismos. ¿Por qué no invertimos en nuestro crecimiento? ¿Por qué no invertimos en nuestro bienestar? ¿Por qué no invertimos? Porque eso se traduce, obviamente, al bienestar y al crecimiento de otros que nos rodean. Entonces, obviamente que aprender también a invertir donde necesitamos invertir, a sembrar donde necesitamos sembrar, ¿no? A cultivar donde necesitamos cultivar. Si se lo lleva a la muerte, es una mala inversión, ¿no? Entonces, si no se lo lleva a la muerte, pues es una buena inversión. Eso es lo que las enseñanzas nos muestran. Muchas gracias a todos. Entonces, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, igualmente. Ok, que tengan muy buena semana. Que pase buenas Gracias, tardes. maestro. Gracias. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Saludos a todos por ahí. Claro que Buenas sí. tardes. Listo. Muy bien, abrazos para todos. Igual, te Feliz cuidas. semana.